Bien, el canon bíblico, la selección. ¿Qué significa esto de canon? Bueno, la palabra canon en su origen significaba vara para medir. Luego pasó a indicar una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Finalmente, la palabra canon llegó a significar la lista oficial de los libros sagrados. Entonces, canon significa, en otras palabras, la lista oficial de los libros sagrados. Comencemos con una imagen, con un ejemplo. Juan tiene muchos libros en su biblioteca, pero como es misionero tiene que ir a vivir en otro país. Como él no puede llevar todos los libros a su nuevo destino, empieza a revisar uno por uno para ver cuáles son los más significativos y las ideas más importantes para su vida y para su compromiso pastoral. De esta manera selecciona unos libros que son claves y otros, muy a pesar, los deja. Algo parecido sucedió con el proceso de selección de los libros sagrados y su incorporación en el canon bíblico. A partir de la muerte de Jesucristo, la comunidad empezó a caminar primero la parte celebrativa, la parte de la predicación, de la conversión. No había Biblia, o sea, solamente tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba. A partir del año 56 de nuestra era, más o menos, empezó a circular lo que fue una vez y lo que se conoce ahora como una carta, las cartas de Pablo. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro del Nuevo Testamento que surgió en el año 56. Ni siquiera los evangelios, nada de eso. O sea, lo primero que surgieron fueron las cartas de Pablo. Esa, primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Más o menos 50, por ahí, por esa fecha. Algunos los datan hasta un poquito antes, 45, pero bien. ¿Cómo se dio este proceso? Pablo, un misionero itinerante que iba de un lado a otro, llegaba a una comunidad, por ejemplo, llegó a Tesalónica, así se llamaba la ciudad, por eso los habitantes de Tesalónica se llamaban tesalonicenses. Estuvo ahí un tiempo, hizo una comunidad, hizo una iglesia, se reunía con las personas y ya cuando la iglesia estaba madura, o sea, un poquito que podía avanzar, ¿qué hacía Pablo? Entonces dejaba una persona encargada y se iba a otra comunidad. Cuando en Tesalónica había un problema, un tranque, como decimos, que no encontraban qué hacer, decía, pero ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a preguntarle a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Oh, Pablo está ahora por Corinto. Pues vamos a mandarle una carta a Pablo. Pablo, mira, tenemos este problema porque nos pasó esto. ¿Qué tú opinas de esto? Entonces le mandaban esa carta a Pablo. Pablo, tienen este problema. Entonces Pablo desde allá le escribía una carta diciéndole, arreglen esto así, hagan esto así, o escribía para saludarle y eso. Y se la mandaba entonces la carta del apóstol San Pablo, ¿a quién? A los tesalonicenses. Y así fue que nació las primeras cartas de Pablo. Así fue que nació todo el Antiguo Testamento. Cuando la comunidad empezó a caminar, la comunidad de Pedro, la comunidad de Santiago, la comunidad, porque eran pequeños grupos, como las parroquias, así, pequeños grupos, cada quien liderado por un apóstol, empezaron a predicar a Jesucristo. Pero ya como pasaron muchos años y como que la cosa se estaba perdiendo, decidieron por una inspiración del Espíritu Santo ponerse ¿a qué? A escribir eso. Entonces los apóstoles empezaron a decir, mira, cuando yo estaba con Jesucristo en tal sitio que una vez fuimos a buscar una fruta, higos, y Jesucristo cogió un coraje y la maldijo y se secó, y vamos a escribir esto. Y empezaron ahí a decir lo que le había sucedido de acuerdo ya, digamos, al tiempo que había pasado. Y ahí entonces empezaron los evangelios también a nacer en la comunidad. Según San Marcos, según San Lucas, que le oían a los discípulos hablar y a los apóstoles, y ellos empezaron a escribir, y así fue naciendo, se fue conformando en las distintas comunidades, se fue conformando los evangelios. Pero también, ¿qué pasa? Mucha gente, como ustedes saben, también empezó a escribir muchísimas cosas.
uno empezó a escribir otro por acá, de Jesucristo, y empezaron entonces a correr muchísimas historias de Jesucristo. Entonces se lo atribuían o se lo achacaban. Entonces esto es de un apóstol, para que la gente entonces le hiciera caso. Y aquí surge otra figura dentro de la Biblia que pasa mucho. Esta figura se llama pseudonimia. Y vamos a explicar la pseudonimia para seguir con el canon. Pseudonimia se escribe con una P delante, así. Pseudonimia. Pseudo quiere decir falso y nimia, nombre. Entonces de ahí viene la palabra seudónimo, que usted no pone el nombre suyo, sino otro nombre falso. Entonces, que en la Biblia está llena de esto. Oigan bien, hay muchas de estas pseudonimias. Vamos a explicar por qué. ¿Qué quiere decir pseudonimia? Quiere decir atribuir falsamente un libro a un autor que no lo escribió. ¿Para qué? Para que alcance realce. Entonces se utilizó ese recurso en la Biblia para que la misma palabra de Dios, que es de verdad, adquiriera ¿qué? Refuerzo y la gente le hiciera caso. Por eso se dice, al final, por ejemplo, del libro del Pentateuco, que Moisés escribió estos libros, que los 5 libros fueron escritos por Moisés. Pero Moisés no escribió ni la O redonda. Pero se lo pusieron a Moisés, ¿para qué? Para que la gente diga, no, espérate, esto fue Moisés, esto sí hay que hacerle caso. Entonces eso se llama, ¿cómo se llama eso? Pseudonimia. Entonces, cuando la comunidad estaba recopilando, escribiendo, empezaron a surgir muchísimas historias de Jesucristo. Un evangelio de Tomás por acá, un evangelio de Judas por el otro lado, y empezaron a surgir, ¿no? Y esto fue Judas que lo escribió, fue Tomás, fue esto. Entonces ya llegó un momento, miren, que había todo el mundo, muchas historias mezclado, lo verdadero con lo falso. O sea, había muchas de esas cosas. Entonces incluso hay unos evangelios que hay de la infancia de Jesús. El evangelio de Tomás, por ejemplo, que está ahí, el evangelio de Tomás. Pero que dice que Jesucristo cuando estaba pequeño, que hizo unas palomitas de barro, que las sopló, que de una vez empezaron a volar las palomitas y todas esas cosas, que una vez unos niños estaban molestando a Jesucristo y Jesucristo le dijo que se mueran y ¡pam! Y los niños se murieron. O sea, cosas que uno sabe que no son, o sea, que no están, que no son, y cosas también que uno la lee, pero son muy bien. Entonces había una confusión grande. ¿Y qué hizo la iglesia? Que se reunieron y bajo la acción del Espíritu Santo empezaron a decir cuáles son los libros que son realmente inspirados por Dios y que tienen una descendencia apostólica real, y cuáles son esos libros. A eso se llama canon. Entonces, volvemos otra vez con esta palabrita. El Antiguo Testamento tiene mucho de esta pseudonimia. Por ejemplo, vamos a ver, ¿de quién son los salmos, por ejemplo? ¿Quién escribió los salmos? Se le atribuye a Salomón y David, pero sabemos que eso se duró muchísimos años, fruto del pueblo de Dios componiendo, o sea, y se le atribuyen a David porque era el rey, no, esto hay que hacerle caso a David. Al igual que el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios que se le atribuye a Salomón, pero tampoco escribió nada de eso, que eso fue el pueblo de Dios. O sea, ¿ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, que se lo pusieron a ellos para darle el realce, la importancia, pero no fueron ellos que lo escribieron de puño y letra. Lo mismo pasa con muchas de las cartas de Pablo. Pablo se le atribuyen 14 cartas, pero de las 14 solamente 7 Pablo le escribió de puño y letra. Las otras fueron escritas por discípulos de Pablo, por personas que estaban ahí con influencia y todo eso, y se le atribuyeron a Pablo, pero las cartas paulinas, o sea, las reales, que son de puño y letra de Pablo, solamente son 7. El canon del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel
tenía muchos libros religiosos de lectura. Al comienzo no hacía mucha distinción entre ellos, pero conforme pasaba el tiempo, el pueblo y sus líderes comenzaron a hacer una distinción. Para su fe, no todos los libros tenían el mismo valor. Pues unos eran más leídos que otros, unos tenían mayor sentido de la vida diaria y otros fueron olvidados en algún rincón de sus bibliotecas. El criterio básico para escoger los libros más importantes era valorar aquellos que expresaban más intensamente la fe en Dios y alimentaban la vida del pueblo. A estos libros se le llamó los libros sagrados. Como le dije ya, yo le hice la explicación de lo que significa precisamente el canon bíblico. Tenemos entonces, que ya sabemos lo que es el canon, vamos a ver qué es la inspiración. Inspiración. Y miren, esta palabrita ha sido la terrorista, la mala de la película, esta palabrita, porque no, al igual que hay dos palabras que la gente no entiende, por más que uno le explique, que es inspiración y tradición. La gente piensa que tradición de la iglesia son las tradiciones de los pueblos, tradiciones así, por eso no, porque la tradición de la iglesia como si no fuera parte de la palabra de Dios. Y en la iglesia, la tradición, o sea, la Biblia es parte de la tradición de la iglesia, que es todo lo que tiene que enseñar. La tradición conforma los dogmas, las enseñanzas y el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es inspiración? Podemos definirla de dos maneras. Uno, cuando leemos una buena poesía, decimos que es una obra inspirada. Cuando contemplamos una pintura, decimos que el autor estuvo inspirado al momento de pintar. En la antigüedad, algunos pensaban en la existencia de unas musas que movían el interior de los artistas y los ponían en un estado especial de sintonía con la vida, lo cual era propicio para hacer cualquier obra artística. A esto llamamos inspiración artística. O sea que incluso había personas como que caían en trance y de ahí despertaban y escribían cosas. Ese está poseído por Dios, está inspirado por Dios. Algo parecido sucede con la Biblia. Desde antiguo, el pueblo de Israel y luego las primeras comunidades cristianas descubrieron en los escritos de la Biblia, en sus páginas y en sus frases, algo muy profundo y especial que los animaba, que los inspiraba y los movía a una vida mejor. Ellos descubrieron que detrás de los textos estaba el mismo Dios como autor de esas páginas. A esto llamamos inspiración divina. O sea que no es simplemente un arrebatar la persona, sino también viene la segunda parte de esta inspiración. La misma Biblia desde dentro nos comunica la certeza de que todo lo que allí está escrito ha sido inspirado por Dios. Por ejemplo, cuando los profetas dicen solamente, así dice Yahvé, o dice Yahvé me dijo, el Señor me dijo, están afirmando los profetas que su palabra es la palabra del mismo Dios. La segunda carta a Timoteo nos dice que todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para recibir, para corregir, para guiar en el bien. Segunda de Timoteo 3:16. En el versículo 15 se reconoce que las Escrituras son sagradas porque nos dan sabiduría y nos llevan a la salvación. O sea que lo que tenemos ahí es inspiración divina, una parte, ¿verdad? O sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. O sea, que detrás de esas palabras podemos ver la mano de Dios actuando. Pero recuerde que muchas veces nos quedamos en el texto, que hay que ver más allá. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver más allá? Esa inspiración divina, con la intención con que esa palabra fue escrita. No solamente lo que está ahí, sino la intención con que fue escrita. Eso es la inspiración. Las comunidades cristianas desde fuera han reconocido en la Biblia su fuente de inspiración para la vida. Por eso se preocupan por definir qué libros tenían el carácter de inspirados. Así fue surgiendo el canon bíblico y la lista oficial de los libros sagrados. ¿Cómo inspira Dios? Dios ha intervenido de diversos modos para que su mensaje liberador y de vida sea escrito y llegue a las personas sin mayores problemas. Se puede hablar de 3 momentos en los que Dios ha inspirado para que esto sucediera. Entonces aquí vienen los momentos de la inspiración. Primero, Dios inspiró en la vida del pueblo de Israel, o sea, la vida, la inspiración de Dios. Es decir, inspiró sus deseos de vivir,
de luchar, de encontrarse con Él. Para el pueblo, Abraham, Moisés, Amós, Isaías y otros se convirtieron en fuente de inspiración para su vida. La primera parte de la inspiración. Segundo, inspiró en el hablar y transmitir. Aunque los protagonistas no hayan escrito, el pueblo habló y transmitió oralmente lo que escucharon. Y tercero, inspiró al escribir también el autor sagrado. Entonces dice Lucas, evangelista, que después de haber investigado, estudiado diligentemente, él también ha decidido sentarse y organizar y escribir un relato ordenado de la vida de Jesucristo, en otras palabras. O sea que estamos hablando acá que también la inspiración, la revelación, tiene, digamos, ese componente de ¿qué? De que Dios me dice las cosas, siento esa presencia de Dios, pero también tiene la parte de sentarse también, de investigar. Es como el canto, yo puse mi esfuerzo y mi afán y tú pusiste, Jesús, lo demás. Esa entonces es la parte de la inspiración. La revelación, ¿qué es la revelación? Los cristianos afirmamos que la vida, el mundo, la historia, la persona humana, Dios son un misterio, porque por nosotros mismos no logramos conocer su destino o vocación profunda. Siempre necesitamos de algún otro que nos ilumine. Y ese otro es Dios. Hay cosas que uno no la puede intuir y punto. De dónde somos, hacia dónde venimos, cuál es nuestro destino último. Dios mismo es el que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestra religión es revelada. Revelada quiere decir que nos la dijo ¿quién? Especifiquen más. ¿Quién nos la dijo? Cristo. Cristo Jesús, por eso Cristo es Dios, revelación divina. Entonces, yo aprovecho aquí para reforzar nuestra fe católica. Ahora voy a aprovechar con un excursus, que quiere decir un poquito salido del tema, pero que lo refuerza, que son los dogmas de nuestra iglesia, que vamos entonces ahora a hacer esto, aprovechando la revelación. Pero bien, seguimos y aprovechamos de una vez con la revelación para que entendamos. Dios se ha revelado por medio del pueblo de Israel, que en su largo caminar histórico ha ido experimentando la presencia de Dios, el sentido de la vida. Dios también se ha revelado en la Escritura. Dios se ha revelado también en Jesucristo, la palabra de Dios, y se ha revelado a las comunidades cristianas. Nuestra religión es revelada. La iglesia es el custodio de la fe que nos ha dado Jesucristo, custodio, guardián, el administrador de esa fe. La iglesia no es la dueña de la verdad. Dios es el dueño de su verdad y nos la ha revelado. El Papa es vicario de Cristo, que significa un servidor de Él, donde hace y representa a Cristo mismo, porque Él mismo lo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás podrán contra ella. Es una revelación directa de Cristo. Lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces nosotros somos cristianos porque todo lo que Cristo dijo, les he dicho varias veces, se cumplió, porque Cristo es la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Y Él vino a decirnos la manera de cómo debemos llegar a Él, de cómo debemos salvarnos. La iglesia toma esta verdad y tiene la obligación de conservarla sin mancha y ponerla a producir hasta que Cristo vuelva otra vez en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hay verdades reveladas directas que nosotros no podemos de ninguna manera cambiarla porque son revelaciones directas del mismo Dios a través de Dios Jesucristo en la tierra. Podemos cambiar la manera, la forma, pero no nunca el contenido. ¿Cuáles son esas verdades reveladas de fe? Vamos a ver.
para que entendamos, para que nos aclaremos también y afiancemos también nuestro ser, digamos, de Dios y nuestro ser también católico. ¿Qué fue lo que Cristo vino a decir? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles son las verdades fundamentales de la fe? Que sin esas verdades, vamos a hacerle así, mire, sin esas verdades que se llaman verdades fundamentales, ahí está la palabra católico, lo borramos de católico porque entonces usted es cualquier otra cosa menos católico. O sea que aquí vamos a estar claro sí o no, ¿verdad? Y punto. La encarnación, la resurrección, la Santísima Trinidad, esas son las verdades fundamentales de nuestra fe. Verdad fundamental de nuestra fe, para nosotros, los sacramentos, la Eucaristía. Entonces, ese es el núcleo. Hay verdades que son, digamos, también verdades de nuestra fe. Ahí vienen los dogmas acerca de María, acerca de todos los otros dogmas, todo, pero estamos hablando del núcleo de nuestra fe. Y miren una coincidencia, todos se refieren a quién, casi todos, a Cristo. A Cristo. ¿Por qué? Porque es una verdad revelada, o sea, Cristo es el Evangelio del Padre, Cristo es el rostro de Dios. Todo lo que conocemos de verdad de Dios, lo conocemos lo conocemos ¿cómo? A través de Cristo. Cristo es el Evangelio de Dios, el rostro del Padre, y por eso Cristo es Dios. Yo creo en el Dios de Cristo, en el Dios de Jesucristo, que nos vino a decir que Dios es Abba, Padre, Papito, un Padre de misericordia, de amor. Esas son las verdades fundamentales de nuestra fe, verdad revelada. Y otra verdad revelada es precisamente que Dios está en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, inspiración, como síntesis para esta parte. Distinguimos inspiración artística de inspiración divina. Partimos de la certeza de que Dios es el autor de la Biblia. La inspiración se descubre en las palabras bíblicas que están llenas de vida, son inspiradas. Dios es quien inspira la vida, el relato de fe y el acto de escribir. Es como la construcción de una casa en la que aportan el arquitecto, el diseña la obra, el maestro que dirige, el albañil que realiza el trabajo. Los tres comparten la construcción de la obra. La revelación, revelar es correr el velo y mostrar cuál es la vocación final del hombre, del mundo y de Dios. La Biblia nos revela que Dios es Trinidad, amor y solidaridad. El mundo es creación divina y debemos cuidarlo en espera de que sea transfigurado por Cristo. Las personas somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a construir el reino y que la esperanza esté viva. Esta revelación es progresiva y muy dinámica. Recuerda lo que hemos dicho, que la revelación es progresiva y dinámica, no se queda ahí. Segundo, el mundo es creación divina y debemos cuidarlo en espera de que sea transfigurado ¿por quién? Por Cristo. Otra verdad revelada en la Biblia, las personas somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios los creó. Estamos llamados a construir el reino para que la esperanza viva. Esa es otra revelación. Nosotros estamos llamados a construir ese reino, entonces tenemos esa revelación divina que es progresiva, que va desde 1 hasta 10. Y por último, para terminar la síntesis, lo del canon, como les expliqué, que era la norma, la regla, por la cual uno puede guiarse ya oficialmente para la recopilación de la Biblia. El canon bíblico dice entonces que eso se le queda aquí este numerito. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? 73. Los libros de la Biblia, según el canon bíblico, son 73. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Para avanzar, para entrar, digamos, en materia, debemos entender una palabrita que nos va a dar la clave de la interpretación de toda la palabra, que es la palabra tiempo. ¿Qué es la palabra tiempo? El tiempo podemos dividirla
dividirlo en varias etapas. Hay un tiempo que se llama el tiempo cronológico. Viene de la palabra griega cronos, que quiere decir precisamente eso, el tiempo. Los que buscamos de Dios tenemos lo que llamamos el tiempo de Dios, que es, y se llama el tiempo de Dios, es el Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo justo cuando tienen que suceder, ocurrir las cosas. No es ni más ni menos, no es cuando usted quiera, sino cuando Dios quiera, cuando uno está maduro. Porque uno dice, si me hubiese ocurrido este hecho antes, yo no estaba preparado, pues quién sabe qué hubiese sido de mí. Pero sin embargo, Dios da las cosas a su tiempo. ¿Por qué decimos esto en este estudio bíblico? Porque es importantísimo ahora lo que vamos a decir acerca de la interpretación de la palabra y de estas dos palabritas que tenemos aquí, que es la primera y la segunda, diacronía y sincronía. Todos tienen que ver, miren, con la palabra cronos, del tiempo. O sea que estas dos palabras ya no se están hablando de tiempo. Vamos a ver qué quiere decir diacronía y sincronía. La historia, como la entendemos, es un devenir, un cambiar, un continuo caminar de sucesos y de hechos. Podemos verla de dos maneras. Podemos ver la historia de una manera diacrónica o de una manera sincrónica. El estudio de la historia, el estudio incluso hasta de la misma palabra de Dios. Entonces, en nuestro estudio de la palabra de Dios, podemos ver la sincronía. ¿Qué quiere decir sincronía? Usted agarra desde el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y así, eso es entonces sincronía. Sincronía. O sea, cuando usted toma los sucesos históricos uno detrás de otro, eso es, uno va con el tiempo. Eso es, ¿cómo es eso? Sincronía. Sincronía. O sea, vamos, como cuando uno toma un reloj, vamos a sincronizar los relojes. O sea, uno y otro. Vamos ahí. 1, otro, 2, 3, 4. Son los números. Vamos a poner los números del 1 hasta que usted se canse de contar, ¿verdad? Sincronía. Sincronía. Ahora, ¿qué es el estudio de la historia diacrónico o diacronía? Quiere decir a través del tiempo. A través del tiempo. Quiere decir, uno toma los sucesos aquí como fotografía del tiempo, este suceso, y lo va concatenando, lo va uniendo. Eso se llama diacronía. Por ejemplo, yo hice un ejercicio, por eso lo hice, con la primera lectura, no sé si se habrán dado cuenta, hice un ejercicio ¿de qué? De diacronía. ¿Cuándo yo hice el ejercicio de diacronía? Cuando estuve explicando aquí en la misa la primera lectura. ¿Ustedes creen que yo gasto saliva de balde? No. Cuando hablamos de cómo Dios se manifiesta a los grandes personajes. ¿Hablé de quién? De Abraham. ¿Hablé de quién? De Moisés. ¿Y hablé de quién? De Gedeón. Entonces dije que tanto Abraham, tanto Moisés como Gedeón, para que tuvieran, digamos, para reafirmarse más, los tres, la palabra de Dios lo pone que tuvieron que un encuentro con Dios. Abraham lo tuvo en la teofanía de Mambré con los 3 ángeles. Moisés con la zarza ardiendo y Gedeón lo tuvo con ¿qué? Con el ángel del Señor lo tuvo. Entonces, yo hice un análisis diacrónico del tiempo, diacrónico de la historia. Entonces, esto es importantísimo para nuestras vidas y para el estudio para el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué para nuestras vidas? Miren, cuando usted saca de contexto algo y usted empieza a exigirle a las personas, como la revelación es progresiva, y usted empieza a exigirle a las personas y empieza de una vez a machacarlo por un hecho que sucedió antes, pues entonces estamos cometiendo nosotros una injusticia histórica.
Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, pero ustedes me van a entender perfectamente lo que le estoy diciendo. Dice había una vez un señor que salió de un retiro, y el retiro era acerca de la pasión de Cristo, cómo Cristo lo mataron, quiénes los mataron y todo eso. Y el Señor salió de ahí bien triste. Y lo primero se encuentra a un judío y agarró y le empezó a darle trompada al judío. Pipán, trompadas y trompadas. Y el judío, ¿pero qué es lo que le está pasando? ¿Qué pasa? Dice, no, que ustedes mataron a Jesucristo. Pipán. Entonces le dice, pero eso fue hace muchísimos años. Dice, sí, pero yo me enteré ahora. Entonces, estamos ahí actuando de una manera como, exactamente, estamos actuando de una manera, así mismo, ya fuera del tiempo, o sea, sacando cositas. Porque este es un método de estudio y de visión del tiempo, porque la diacronía también se puede utilizar para los acontecimientos negativos, nada más no estamos hablando de los acontecimientos positivos. O sea, es un método, digamos, neutro, que hay personas que sacan lo malo, empiezan a sacar lo malo y a transportarlo acá. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, por ejemplo, dice que ustedes los católicos vendían, digamos, la gracia de Dios. Ustedes tuvieron la Inquisición. Ustedes tuvieron esto. Entonces empiezan a decirnos cosas del pasado y la humanidad entera estaba en eso. Si a eso vamos, Pablo era un esclavista porque Pablo dice, esclavo, amen a sus amos. Entonces usted agarrar y juzgar con criterios actuales, juzgar también la misma palabra de Dios en cierto momento, también usted está cometiendo, digamos, un error histórico. Pablo dice también, las mujeres en la asamblea, cállense. ¿Y quién calla a la mujer en la iglesia ahora? Y es fácil. Y hablando de todas estas cosas, o sea que estamos hablando que eso tuvo, porque hay que distinguir qué es la doctrina de las costumbres del tiempo. Entonces, esas son cuestiones que hay gente que no dan el salto y empiezan a acusar que la iglesia hacía esto, que la iglesia hizo esto, que la iglesia hizo lo otro, pero eso lo hacían todo el mundo. Los protestantes también mataron muchísima gente, igual que los católicos, porque era todo el mundo que estaba en eso. Y muy bonito usted venir a decir, no, pero eso sí está malo. Y no cuidaban esto, y no cuidaban lo otro. No tenían la suficiente capacidad, no tenían la suficiente madurez para usted venir ahora desde su situación, desde su tribuna, a decir, antes la gente sí era esto, antes la gente sí era ignorante, porque la gente era esto. Entonces, muy bonito ya que usted se sabe todas las cosas, ¿verdad? Después que se sabe todas las respuestas, que le pasen el examen a usted, ¿verdad? Sí, muy bonito. Entonces, cometemos también a la hora de interpretar la palabra, pues también podemos ir de esa manera, y es una manera negativa de ir a la palabra. Entonces, podemos hacer la diacronía como la hice, en el sentido de ver los acontecimientos por hechos concretos. Entonces, eso es lo que quería decir esta partecita, ya para entrar en materia de lo que es y lo que significa, digamos, la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a los datos concretos. Pero me entendieron esta partecita, ¿verdad?, de la diacronía, y lo hice también de una manera, llevándolo a la familia para que ustedes vean que a veces nosotros cometemos pues muchos deslices y muchos errores, querer imponer totalmente la carga que uno tiene, o sea, el devenir que uno tiene a una persona que todavía es como un bebecito que usted le diga, ve, toma, vamos a ponerle este ambón encima para que lo cargue, ¿no? Pero lo va a derrengar, no va a poder cargarlo. Entonces, así mismo también nosotros, como los fariseos a veces, hacemos muchas cargas y se la ponemos al otro encima para que se vaya de boca. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta en cuanto a lo que llamamos, ¿verdad?, la diacronía y sincronía y el kairos, el tiempo de Dios. Bien, vamos entonces al texto. Vamos ahora a ver algunas cosas acerca de la Biblia. ¿Cómo está organizada la Biblia? ¿Cómo está organizada la Biblia?
Dijimos que la Biblia es una palabra griega que puede traducirse como biblioteca. Es decir, se trata de un conjunto de libros, exactamente 73, 46 y 27. Estos 73 libros se dividen en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza, alianza, porque habla de las dos grandes alianzas que Dios hizo con su pueblo. Una con el pueblo de Israel, Moisés, Sinaí, la montaña, rocío de la sangre. Otra, Jesucristo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, con el pueblo, nuevo pueblo que es la iglesia, en la Eucaristía. Tomen, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Eso es el tema, digamos, central. ¿Para qué es eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? La salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ok, perfecto. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo Israel y cómo éste fue caminando en la historia, cayéndose y levantándose. El Nuevo Testamento habla de la vida de la misión de Jesús y de sus discípulos y del caminar de las primeras comunidades cristianas. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros, que los podemos dividir en tres grandes grupos. Entonces tenemos esta división: libros históricos, proféticos y sapienciales, o libros de sabiduría. Libros históricos, proféticos y sapienciales. Vamos a quedarnos con esa división del Antiguo Testamento. Son 17 los libros históricos y narran historias diversas del pueblo, presentan las leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Esta división de libros históricos, no se confundan, que no quiere decir la historia como la conocemos, ¿verdad? Sino que en estos libros históricos quiere decir que hay de todo tipo de, digamos, de historias, que no es la historiografía sincrónica como la entendemos, no es un hecho científico histórico, sino que, pero se conocen como los libros históricos, ¿entendido? Son 17. Dentro de estos libros históricos hay una pequeña división que se conoce como el Pentateuco.